¿Pagas con cupones de comida? Se rieron de mí, me rasgaron la ropa y me llamaron basura. Todo porque intenté pagar con cupones de comida. Pero lo que no sabían era que el hombre por el que se burlaban de mí porque no tenía era el dueño de todo a su alrededor. Y cuando llegó, se hizo el silencio. Antes de empezar, suscríbete y activa la campana porque esta historia te recordará que el verdadero poder no está en la riqueza ni en el estatus. Está en cómo tratamos a quienes no tienen nada. Nunca he sido el tipo de mujer que necesitaba lujos para sentirse viva. Mi nombre es Génesis, y desde que tengo memoria, la vida me ha enseñado que la paz viene de la sencillez, no del estatus. Solía tener un trabajo decente, un apartamento pequeño y sueños que encajaban perfectamente en un corazón modesto. Pero cuando la economía se desplomó, también lo hizo todo lo que creía seguro. Los ahorros desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, y lo único que me quedó fue la fe. La fe en que, de alguna manera, los buenos días volverían. Esos días regresaron, pero no de la forma que esperaba. Conocí a mi esposo durante una de mis épocas más difíciles. Un hombre tranquilo y amable que trabajaba de mecánico por aquel entonces. Tenía las manos manchadas de grasa y la verdad en la mirada. Construimos juntos algo que ningún dinero podría haber comprado. Confianza, respeto y risas en medio del ruido de la lucha. Con los años, su negocio creció más allá de nuestros sueños más descabellados. Se convirtió en socio de varias empresas. Su nombre resonaba en círculos muy por encima de la vida que una vez conocimos. Pero a pesar de la fortuna que lo siguió, nunca quise cambiar. Seguía cocinando mis propias comidas, seguía caminando hasta la tienda de la esquina, seguía usando cupones cuando podía. Para mí, el dinero nunca fue una medida de valor. La amabilidad sí lo era. Mi esposo solía sonreír ante eso. Eres la única esposa de multimillonario que conozco que todavía recorta cupones de supermercado. Bromeaba. Me reía, pero en mi corazón, me mantuve firme. Nunca quise perder la parte de mí que recordaba lo que se sentía el hambre. Así que, incluso cuando la vida se volvió más fácil, cargué con mi humildad como una armadura. Esa mañana, el sol era suave, de esos que hacen que todo brille sin quemar. Mi viejo coche llevaba semanas dando silbidos, apenas aguantando cada viaje. Mi marido estaba fuera de la ciudad por una reunión de negocios y no quería molestarlo. Decidí visitar el concesionario más cercano a ver si podía cambiarlo por algo fiable. Nada sofisticado, solo algo que me permitiera ir al supermercado y a la iglesia sin miedo a averiarme en la cuneta. Recuerdo vestirme con sencillez, una blusa azul pálido y una falda beige que tenía desde hacía años. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y zapatos planos que hacía tiempo que habían perdido el brillo. No intentaba impresionar a nadie. Solo quería ocuparme de algo práctico. Empaqué mi viejo bolso, metí algunos documentos e incluso llevé mi tarjeta de cupones de alimentos por si acaso necesitaba cubrir una pequeña parte del pago. Al entrar en el concesionario, el aire fresco me dio en la cara y, por un instante, me sentí esperanzada. Había coches relucientes alineados bajo luces brillantes, con sus carrocerías metálicas reluciendo como espejos. Le sonreí cortésmente al primer vendedor que me llamó la atención, pero solo me echó un vistazo rápido antes de volver a su teléfono. Quizás estaba ocupado, me dije. Esperé cerca de un sedán plateado que parecía asequible, recorriendo el capó con los dedos, imaginando la calma de volver a conducir algo confiable. Finalmente, uno de ellos se acercó, alto, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Buscas algo económico?, preguntó con un tono cortés, pero lo suficientemente brusco como para herir. Asentí con una sonrisa, intentando disimular mi incomodidad. Le expliqué lo que buscaba y mencioné que tenía un presupuesto ajustado, pero que tenía un plan. Soltó una risita. Veremos qué podemos hacer, dijo, señalando hacia la parte de atrás. Lo seguí, aún esperanzada, sin darme cuenta de que la calidez de sus palabras era solo superficial. En mi interior,
Ya sentía miradas rápidas, risas suaves en voz baja. No lo sabía entonces, pero esas pequeñas miradas despectivas eran solo el comienzo de algo que pondría a prueba cada ápice de dignidad que me quedaba. Al rellenar el formulario inicial, sentí que se me aceleraba el corazón, no por miedo, sino por la silenciosa conciencia de que el mundo a veces olvida cómo tratar a quienes parecen tener menos. Había sido pobre antes. Conocía el peso de ser subestimada. Pero ese día, aprendería que la humillación no puede provenir de lo que te falta, sino de lo que otros no ven en ti. Podía sentir sus ojos antes de oír sus palabras. Empezaron con susurros, tan suaves que podía fingir que no los notaba. Pero pronto la risa se volvió más atrevida, más pesada, imposible de ignorar. Me senté frente al mostrador del vendedor, todavía sonriendo cortésmente, agarrando mi bolso mientras elogiaba mis papeles. Me miró con una sonrisa burlona que denotaba más juicio que curiosidad. Entonces, dijo, alargando la palabra como si la estuviera saboreando, pagarás con cupones de alimentos. Ni siquiera intentó disimular su burla. Asentí, intentando mantener un tono parcialmente tranquilo. Yo también tengo ahorros. Pensé que ayudaría. Me interrumpió con una risita que sonaba a incredulidad. Señora, esto no es un supermercado. Aquí vendemos coches. Los demás empleados que estaban cerca estallaron en carcajadas. Uno de ellos, un chico más joven y de voz fuerte, se apoyó en la puerta de un coche y dijo, quizás quiera cambiar cupones por neumáticos. La sala volvió a llenarse de risas, agudas y resonantes. Me temblaban un poco las manos, pero me mantuve firme. Solo estoy aquí para comprar un coche, dije en voz baja, intentando sonar firme. Pero mi voz se quebró un poco, delatando el dolor que intentaba ocultar. El vendedor se recostó en su silla, con una sonrisa aún más amplia. Bueno, puede mirar a su alrededor, pero no solemos hacer ventas benéficas. Les guiñó un ojo a los demás y la risa volvió a resurgir. Algo dentro de mí se encogió. No era solo vergüenza. Era el dolor de ser invisible, de que me miraran como si no perteneciera a un lugar que vendía sueños sobre 4 ruedas. Bajé la mirada e intenté concentrarme en la figura que tenía delante. Pero cada vez que me movía, alguien reía disimuladamente. Luego empeoró. Al levantarme para irme, uno de los hombres me rozó, fingiendo un accidente. Su brazo rozó el mío. No suavemente, sino intencionadamente. Retrocedí, sobresaltada. Otro me tiró de la manga, fingiendo bromear. Cuidado, dijo con una mueca. Podrías romper esa blusa. Parece vintage. Los demás rieron, crueles y descuidados. Sentí una opresión en el pecho y la respiración acelerada. Por favor, susurré. Solo quiero irme. Pero no se detuvieron. Uno de ellos me arrebató el folleto que sostenía y lo agitó. Nos estás haciendo perder el tiempo. Quizás podrías probar en la tienda de segunda mano de la calle. Podrían tener algo a tu alcance. Me dolía la garganta. La risa se convirtió en ruido. Sus rostros se retorcieron de diversión mientras yo estaba allí, agarrando mi bolso como si fuera una armadura. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos antes de poder contenerlas. Me giré hacia la puerta, pero otro hombre se interpuso en mi camino, sonriendo con suficiencia. ¿Qué pasa? Solo nos estamos divirtiendo, dijo, con un tono que destilaba fingida compasión. Diversión. Así lo llamaban. Humillar a alguien que nunca alzaba la voz, que solo quería comprarse un coche. Alguien detrás de mí tiró ligeramente de mi falda. No fue violento, pero fue suficiente para romperme algo por dentro. Las lágrimas se derramaron sin que pudiera contenerlas. Volví a susurrar. Por favor, déjenme ir. El gerente apareció, atraído por la risa. En lugar de detenerlos, se unió a la risa. ¿Quién la dejó entrar? Mírenla. No debería estar en esta sala de exposición. Y entonces,
Como si la crueldad necesitara un último acto, uno de ellos abrió la puerta de cristal y me indicó que me fuera. «Váyanse», dijo con sarcasmo. El autobús paraba calle abajo. Salí. La luz del sol me daba en la cara como una bofetada. Mi blusa estaba arrugada, las mangas estiradas donde me habían tirado. Me dejé caer en la acera, mientras las lágrimas caían en silencio. Ya no me importaba el coche. No me importaba el orgullo. Solo quería que el dolor se detuviera. Saqué el teléfono con manos temblorosas y llamé a la única persona cuya voz siempre me había tranquilizado. Mi esposo contestó al primer timbrazo. Génesis. Su tono se agudizó al oírme sollozar. ¿Qué había pasado? No encontraba las palabras. Solo logré susurrar. Se rieron de mí. Me echaron. Hubo una larga pausa, de esas que se sienten como si la tierra contuviera la respiración. Luego, en voz baja y tranquila, dijo, «Quédate ahí. No te muevas». Por primera vez ese día, dejé de llorar porque supe que, al decir eso en ese tono, algo estaba a punto de cambiar. Me temblaban las manos al terminar la llamada. El teléfono estaba pesado, resbaladizo por el sudor de las palmas. Me senté en la acera frente al concesionario, mirando el asfalto bajo mis zapatos, preguntándome cómo algo tan simple como comprar un auto podía convertirse en tal crueldad. La gente pasaba, mirándome, algunos curiosos, algunos indiferentes, pero nadie se detuvo. Tal vez pensaron que era solo otra mujer que tenía un mal día. No podían ver los pedazos de dignidad esparcidos a mi alrededor, invisibles, pero rotos al fin y al cabo. La risa desde adentro aún resonaba débilmente a través de los cristales. Podía verlos, esos mismos hombres que se habían burlado de mí, apoyados en los coches, sonriendo con suficiencia como si lo que habían hecho fuera una broma inofensiva. Me dolía el corazón, no solo por mí, sino por cualquiera que alguna vez se hubiera sentido pequeño por el simple hecho de existir. Los minutos pasaban como horas. Me sequé la cara intentando recomponerme, pero las lágrimas seguían brotando. Y entonces el sonido de los motores, profundo, potente e inconfundible, llenó el aire. 3 grandes todoterrenos se detuvieron frente al concesionario, sus carrocerías pulidas reflejaban el sol como espejos móviles. Las risas en el interior cesaron al instante. Las cabezas se giraron. Las puertas se abrieron casi al unísono, y del primer coche salió mi marido. No era un hombre que necesitara anunciar su presencia. El silencio a su alrededor lo hacía por él. Caminaba con una autoridad serena que hacía que la gente se apartara instintivamente. Su expresión era ilegible, pero conocía esa mirada. No era rabia. Era más fría que eso. Era furia controlada. Llegó a mí antes que nadie. Arrodillándose ligeramente, apartó un mechón de pelo de mi cara, su toque suave contra el caos que nos rodeaba. «¿Quién hizo esto?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, todavía temblando. «Solo quería un coche», susurré. Se rieron. No me dejó terminar. Se levantó lentamente, se giró hacia las puertas de cristal y empezó a entrar. El personal que antes me había menospreciado ahora estaba paralizado. Lo seguí unos pasos detrás, con el corazón latiéndome como si pudiera resonar en el suelo de mármol. Dentro, el aire se sentía diferente, más pesado, tenso. El gerente fue el primero en hablar, con voz temblorosa. «Señor, ¿podemos ayudarle?». El tono de mi marido era tranquilo, casi demasiado tranquilo. «Ya lo hizo», dijo. Me ayudó a mostrar a quien no debería volver a contratar. Lo reconocieron en sus rostros, la confusión se convirtió en horror al darse cuenta de quién era. El vendedor que se había burlado de mí antes tropezó con sus palabras. «Espere. Usted es el señor Sí». Mi marido lo interrumpió bruscamente. «Soy copropietario de esta cadena de concesionarios». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió. La mirada de mi esposo recorrió la sala con frialdad y aspereza. «¿Quién tocó a mi esposa?», preguntó en voz baja,
pero lo suficientemente grave como para llenar el espacio. Nadie respondió. El gerente tragó saliva con dificultad. Señor, todo fue un malentendido. Mi esposo levantó la mano. ¿Un malentendido? Me señaló, todavía de pie cerca de la puerta. ¿Esa es su idea de servicio al cliente? ¿Burlarse de una mujer por cómo paga? ¿Ponerle las manos encima? ¿Echarla porque parece pobre? Su voz retumbó como un trueno, no fuerte, sino cortante. La joven becaria, la única que no se había reído antes, dio un paso al frente tímidamente. Señor, lo grabé todo, dijo con voz temblorosa. Dice la verdad, asintió. Bien, envíenmelo. Luego, volviéndose hacia el personal, dijo, ya terminaron. Todos los que participaron en esto, limpien sus escritorios. Seguridad te acompañará a la salida. La sala estalló en pánico silencioso. Balbuceó excusas, disculpó a medias. Pero él no titubeó. No, dijo con firmeza. No puedes humillar a alguien y luego escudarte en disculpas cuando el poder entra. La dignidad ya no está en venta en este lugar. Me tomó la mano con suavidad y me miró. Su expresión se suavizó. Nunca tienes que demostrarle tu valía a nadie, susurró. No mientras yo esté aquí. Mientras me llevaba afuera, las mismas puertas de cristal que se habían cerrado de golpe tras mí minutos antes se abrieron de par en par, sostenidas por manos temblorosas. La misma luz del sol que antes me había parecido dura ahora volvía a ser cálida, firme y real. No hablé mucho durante el camino a casa. Mi marido también permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, sus dedos entrelazados con los míos. Pero dentro de mí, algo cambió. La humillación seguía ahí, cruda y punzante. Pero junto a ella crecía una fuerza silenciosa, la que florece después de que te han roto y te das cuenta de que aún puedes levantarte. Ese día aprendí algo poderoso. A veces la justicia no llega en forma de venganza. A veces llega como silencio, autoridad y verdad que atraviesan las mismas puertas donde una vez resonó la risa. Los siguientes días pasaron como un borrón, pero el recuerdo de esa tarde permaneció conmigo. La forma en que cada risa cruel se había convertido en un silencio tembloroso. La forma en que la voz tranquila de mi marido había tenido más peso que sus disculpas a gritos. Intenté. Aleja el dolor, pero la humillación persiste. Se esconde en pequeños momentos cuando pasas frente a un espejo y recuerdas cómo te miraban, o cuando oyes risas que te suenan demasiado familiares. Pero no sabía que nuestra historia, mi humillación, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que esperábamos. Empezó con la joven becaria. Se llamaba Maya, una chica tranquila, de unos 20 años como mucho. Había grabado todo lo que pasó ese día. Cada insulto, cada burla, cada momento en que estuve sola en esa sala de exposición. No pretendía que se viralizara. Solo lo había compartido en privado con una amiga, desconsolada por lo que había presenciado. Pero en cuestión de horas, el video se extendió como la pólvora. El clip estaba por todas partes. Empleados de un concesionario intimidan a una mujer que pagaba con cupones de alimentos. Mi rostro no se veía con claridad, pero mis manos temblorosas, mi voz quebrada, mi sencilla blusa azul, todo contaba una historia que la gente no podía ignorar. Miles de personas comentaron, expresando indignación y empatía. Algunas vieron a sus propias madres o hermanas en mí. Otras se vieron a sí mismas, las silenciosas que se habían tragado la humillación solo para mantener la paz. Al principio, no quería ver el video. La idea de revivir ese momento me resultaba insoportable. Pero mi esposo se sentó a mi lado, su mano sobre la mía, y dijo en voz baja, a veces, hay que ver la verdad. No para avergonzarte, sino para enseñarles. Cuando finalmente lo vi, no lloré. No esta vez. En cambio, sentí un cambio profundo en mi interior, una fuerza serena, como si mi espíritu se hubiera enderezado. El mundo había presenciado el peor momento de mi vida.
pero en lugar de compasión, me mostraron respeto. Me llamaron valiente. Dijeron que me comporté con gracia cuando tenía todas las razones para gritar. A los pocos días, el concesionario emitió una disculpa pública. Los empleados involucrados fueron despedidos permanentemente. Mi esposo se encargó de eso, pero también fue un paso más allá. Convocó una conferencia de prensa. De pie en un podio a mi lado, habló no como un multimillonario ni un empresario, sino como un esposo. Dijo: lo que le pasó a mi esposa no se trata solo de ella. Se trata de cómo tratamos a quienes parecen tener menos que nosotros. La riqueza no le da a nadie el derecho de despojar a alguien de su dignidad. En el momento en que olvidas eso, ya has perdido algo que el dinero jamás podrá comprar. Sus palabras se difundieron incluso más rápido que el video. Los principales medios lo recogieron, llamándolo el discurso de la dignidad. Los comentarios llovieron de madres, padres y gente común que sabía muy bien lo que significaba ser juzgada por las apariencias. Pero lo que más me conmovió no fue la fama ni la cobertura. Fue lo que sucedió después. Maya, la joven becaria que lo había grabado todo, vino a verme. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No podía quedarme ahí parada viendo cómo te trataban así, dijo. No lo hice para llamar la atención. Lo hice porque estaba mal. Sonreí entre lágrimas. Hiciste lo correcto, le dije. A veces defender a alguien es lo más valiente que puedes hacer. Mi esposo, al oírnos, le ofreció una beca a través de una de sus fundaciones. Si más personas tuvieran tu valentía, le dijo, el mundo sería un lugar mejor. A medida que los días se convertían en semanas, el ruido comenzó a desvanecerse. La indignación, los titulares, las entrevistas, todo lentamente. Se disolvieron. Pero algo hermoso tomó su lugar. Desconocidos comenzaron a enviar cartas, compartiendo sus propias historias de humillación y esperanza. Las mujeres escribieron sobre encontrar fuerza en la resistencia silenciosa. Los hombres escribieron sobre darse cuenta de cómo habían pasado por alto la dignidad de los demás. Y yo, aprendí a respirar de nuevo. El dolor no había desaparecido, pero ya no me poseía. Lo que una vez sentí como mi punto de quiebre se había convertido en mi despertar. Comprendí que la bondad no siempre ruge. A veces permanece en silencio, brillando con más fuerza que la arrogancia. A menudo me encontraba sentada en el porche por las tardes, viendo el sol ponerse en el horizonte. Mi esposo se sentaba a mi lado, su mano cálida en la mía, el mundo en silencio por un rato. Y de vez en cuando pensaba en ese día en el concesionario, no con amargura, sino con gratitud. Porque si ese día no hubiera sucedido, el mundo no habría aprendido la lección. Y yo tampoco. Es extraño cómo algo nacido del dolor puede sembrar las semillas del propósito. Unos meses después de que todo sucediera, la vida comenzó a sentirse normal de nuevo, o al menos una versión más suave. El ruido se había calmado. Los medios habían pasado página. Y la atención mundial se había centrado en algo nuevo. Pero para mí, la historia no había terminado. Porque cada vez que pasaba por delante de ese concesionario, cada vez que veía a otra mujer luchando por ser tratada con respeto, recordaba la promesa que me hice ese día. Nunca más dejaría que nadie saliera de una habitación sintiéndose más pequeño de lo que era. Mi marido también cumplió su palabra. No se limitó a limpiar el concesionario. Lo reconstruyó desde cero. Contrató a personas que antes habían sido rechazadas. Madres solteras, jubilados, jóvenes becarios que necesitaban una segunda oportunidad. El nuevo lema en la pared decía, la dignidad ante todo. Siempre. No eran solo palabras. Era una declaración de quienes éramos ahora. Pero el verdadero cambio no ocurrió en el edificio. Ocurrió en la gente. Empecé a recibir cartas, no del tipo que venían de Internet, sino cartas reales escritas a mano en papel que olían a esperanza. Una era de una mujer de Texas que decía que se habían reído de ella, mientras intentaba pagar la compra con su tarjeta EBT.
Otra provenía de un hombre mayor al que le habían negado el servicio en un restaurante por su ropa. Cada historia transmitía el mismo dolor, la misma fuerza silenciosa. Así que, una noche, durante la cena, le dije a mi esposo, quiero hacer algo real. Sonrió con esa sonrisa suya de complicidad, la clase de sonrisa que indicaba que había estado esperando mis palabras. Hagámoslo, dijo simplemente. Así nació nuestra fundación. Llaves de Bondad. Empezamos donando autos usados a madres solteras y familias de bajos ingresos que los necesitaban para ir al trabajo o a la escuela. Pero pronto se convirtió en algo más grande. Empezamos a financiar programas de educación financiera, talleres de empleo y albergues locales. Cada auto entregado no era solo transporte. Era un símbolo de una segunda oportunidad, un recordatorio de que todos merecen seguir adelante con dignidad. A veces, la gente lloraba al recibir sus llaves. Yo entendía esas lágrimas mejor que nadie. No lloraban por el regalo. Lloraban porque alguien finalmente los veía. No tan pobre, ni tan indefensa, sino tan digna. Unos meses después, Maya, la becaria que grabó el video, vino a visitarme de nuevo. Había terminado su carrera gracias a la beca que le dio mi esposo y ahora quería trabajar para nuestra fundación. No lo dudé. La abracé y le dije, bienvenida a casa. Verla entrar a la oficina en su primer día me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Lo que empezó como humillación se había convertido en una ola de cambio. El dolor que cargué ese día se había transformado en propósito. Y el propósito, aprendí, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. A veces todavía paso por ese mismo concesionario. El edificio se ve diferente ahora, más cálido, más luminoso, más humano. Las personas que trabajan allí reciben a los clientes con sonrisas genuinas. No saben quién soy, y me gusta así. Observo desde la distancia, sabiendo que mi historia ya no es solo mía. Pertenece a todos los que alguna vez se han sentido menos y a todos los que eligieron la gracia en lugar del odio. Eso es lo que la vida me enseñó en el silencio posterior. La venganza se desvanece, pero la dignidad perdura. No hace falta alzar la voz para marcar la diferencia. Solo hay que mantenerse firme en la verdad y dejar que el mundo aprenda de tu silencio. Mientras el sol se pone en el horizonte, a veces me susurro, quizás ese día no fue mi punto de quiebre. Quizás fue mi transformación. Porque eso es lo que realmente fue. El día en que una mujer de la que el mundo se rió se alzó lo suficientemente alta como para recordarles a todos que la bondad no es debilidad y que el respeto no cuesta nada. Es la riqueza que todo corazón humano puede permitirse dar. Incluso ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que el karma tiene su propio lenguaje. Silencioso, paciente y preciso. No siempre ruge como un trueno. A veces entra con sigilo, disfrazado de consecuencia. Lo que sucedió después fue prueba de ello. Los hombres que se burlaron de mí ese día intentaron reconstruir su reputación, pero el mundo no olvida la crueldad tan fácilmente. Uno de ellos intentó abrir un pequeño concesionario en otro pueblo, pero la gente lo reconoció por el video viral. Los clientes dejaron de ir. Otro encontró trabajo en un concesionario diferente, solo para ser despedido después de que las quejas sobre su comportamiento resurgieran. Cada acción tiene un precio, y el de ellos finalmente había llegado. No disfruté de ello. Ya no. Una vez pensé que lo haría, pero la sanación cambia el tipo de victoria que anhelas. Lo que quería no era venganza. Era equilibrio. Quería que entendieran que la forma en que tratas a las personas en su debilidad algún día definirá tu fortaleza. Meses después, esa comprensión comenzó a extenderse. El video había iniciado conversaciones en lugares que nunca imaginamos. Escuelas, oficinas, incluso programas gubernamentales que capacitaban a los trabajadores de servicios en empatía y respeto. Un reportero me llamó la mujer que pagaba con dignidad. No me sentía como un símbolo, pero si mi historia ayudaba a alguien a erguirse, valía la pena.
Mi esposo y yo continuamos el trabajo que habíamos comenzado, expandiendo el alcance de nuestra fundación. Nos asociamos con organizaciones benéficas que brindaban capacitación laboral, asistencia legal y transporte a mujeres que escapaban de abusos. Cada nueva iniciativa me hacía recuperar un poco más del respeto que me habían arrebatado ese día. Pero, sobre todo, me hacía sentir que enmendaba las cosas, no solo por mí, sino por cualquiera que alguna vez se hubiera sentido menos. A veces me preguntaban cómo los perdonaba. A los hombres que se reían, a los que me tocaban, a los que me echaban. Mi respuesta siempre era la misma. Porque el perdón no es para ellos, es para mí. Aferrarme al odio habría significado que aún tenían poder sobre mí. Y me negué a dejar que los peores momentos de mi vida definieran el resto. Aprendí que el verdadero poder no reside en la voz alta. Está en la compostura, en ser amable cuando el mundo intenta volverte cruel. Mi esposo solía decir, la gente confunde el silencio con debilidad, pero el silencio es solo fuerza bajo control. Ahora lo entiendo. En nuestro aniversario de ese año, me sorprendió con un coche, el mismo modelo que había intentado comprar ese día. Cuando abrí la puerta, encontré un sobre en el asiento. Dentro había una nota que decía, para la mujer que me enseñó que esa clase no se puede comprar. Solo se puede vivir. Lloré, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de finalmente estar en paz con todo lo sucedido. Había superado la humillación y salido airosa. Me habían derrumbado y me había reconstruido con más fuerza, no con más fuerza. Mientras conducíamos por la ciudad esa noche, las luces se reflejaban en el parabrisas como pequeños destellos de esperanza. Lo miré a él, mi esposo, mi ancla, y susurré, «¿Sabes qué es lo mejor?». Sonrió. «¿Qué es eso?». «Pensaron que me habían destruido», dije en voz baja. «Pero construyeron algo. Algo que nunca entenderán». Me apretó la mano con suavidad y respondió, «Eso es lo que pasa cuando un buen corazón se niega a callar». La ciudad se desvaneció ante nosotros, viva e infinita. Y en ese momento, comprendí la verdad. No solo había sobrevivido a la humillación, lo había transformado en poder, en propósito, en paz. Porque a veces la mejor venganza no es fuego ni furia. Es una vida vivida tan hermosamente que el mundo recuerda tu gracia mucho después de olvidar su crueldad. Si la historia de Génesis te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más historias que demuestran que la bondad es la forma más alta de poder y que el karma siempre recuerda.